Venezuela vivió una nueva jornada electoral. Un total de 21.620.705 ciudadanos fueron convocados para estas elecciones que marcarían la elección del presidente de Venezuela durante los próximos 6 años. En el caso del estado Falcón, el total de electores 737.855, al equivalente al 3.42% según la data del Consejo Nacional Electoral. Desde muy temprano, incluso desde la noche del sábado, los electores comenzaron a congregarse frente a los 751 centros de votación que fueron desplegados para este proceso de elección, en el caso de Falcón en sus 25 municipios. En el caso del municipio Miranda, donde 24horas.com ha tenido especial interés en esta cobertura a través de los enviados especiales de quien narra Gerardo Morón Sánchez, pudimos observar una importante cantidad de personas durante el curso de la mañana que se mantuvo, la cantidad de personas que se mantuvo hasta cerca de horas del mediodía en algunos centros, en otros se mantuvo y se mantiene incluso hasta horas de la tarde. En lo que va de jornada, la principal queja de los electores ha girado en torno a la solicitud de su cédula de identidad para ser verificada a través de una aplicación. Esto por parte de algunos personajes del Consejo Nacional Electoral y algunos efectivos del Plan República. Esto ha generado cierta suspicacia por parte de los electores, tomando en cuenta que en anteriores procesos la ubicación de la mesa en la cual corresponde ejercer el sufragio a cada ciudadano parecía indicada en una lista que por lo general se colocaba para el chequeo de los electores en la entrada de cada centro electoral. Pues en esta oportunidad esta lista estuvo prácticamente ausente y bueno, algunos ciudadanos se manifestaban su inconformidad en relación a esta inquietud que tenían por el probable destino o alguna interpretación errada de este procedimiento que para el Consejo Nacional Electoral es un proceso común y corriente. Valga destacar que dentro de las restricciones que estaban a nivel periodístico en los distintos centros de votación, solo se permitió dentro de los centros de votación la intervención del gobernador Víctor Clara y del alcalde del municipio Miranda, en este caso Henry Hernández. Escuchemos lo que manifestaron en relación a este importante ese compromiso con que Venezuela hoy en esta jornada democrática, participativa, protagónica, está ratificando lo que el pueblo de Venezuela es, un pueblo amante de la paz, de su soberanía, de su ejercicio del derecho al voto de manera cívica, de manera pacífica, y es lo que hemos visto en todo y cada uno de los centros que en el estado Falcón están dispuestos. Recordemos que son 751 centros que tenemos en el estado Falcón, todos totalmente funcionando, participando, fluyendo con normalidad desde la mañana, y bueno, el llamado es que ahora a esta hora de la tarde siga la participación de nuestro pueblo. Un proceso sumamente rápido, expedito. En el centro de votación, pues como pueden ver, hay la posibilidad de ejercerlo de manera inmediata, no habían colas en el centro de votación, así que aprovechamos la oportunidad para decirle a toda la gente que bueno, todavía tiene tiempo de acudir a cada uno de los centros electorales. Aprovechamos también de felicitar a todo el equipo del Plan República que ha venido desempeñando una labor esencial en lo que ha sido el desarrollo del proceso electoral, a los equipos del CNE y a todos los acompañantes que han estado en el desarrollo de estos comicios. Para el portal 24 Horas de la isla de Aruba, reportó Gerardo Morón Sánchez.